El objetivo de esta presentación es describir la relación que existe entre los cursos de ProgressVet, sobre todo haciendo énfasis en los cursos que ya se han llevado a cabo, y el proyecto final del programa de capacitación. El eje de su proyecto de investigación, de su proyecto de trabajo que van a desarrollar durante el programa, es un problema. Ese problema es la motivación inicial que tuvieron, que los llevó a interesarse inicialmente en ProgressVet y que se relaciona con el interés de su servicio veterinario de mejorar alguna actividad o alguna problemática específica del mismo. Esta idea inicial se transforma en un problema que se contextualizó en relación a los organismos internacionales para entender los diferentes roles que estos organismos pueden llevar a cabo en la ejecución de ese problema. Luego, en el primer curso, en la primera semana del curso de políticas públicas, vimos cómo contextualizar ese problema, esa idea inicial que ustedes tenían, en un problema desde el punto de vista y cómo se define en política pública. Luego, durante las semanas 2 a 4 del curso de políticas públicas, analizamos distintas metodologías y distintas herramientas que nos pueden servir para identificar cuáles son los actores importantes para la resolución de ese problema, el mapeo institucional y la teoría del cambio para entender cuáles son las distintas opciones que tenemos para llevar a cabo políticas que nos ayuden a solucionar ese problema. Eso lleva a la elaboración de un proyecto final de cursos de políticas públicas, donde esperamos que tomen lo que han aprendido tanto en el curso de políticas públicas como en el de organizaciones internacionales y de alguna manera transformen esa idea básica, un poco vaga, inicial que tenían acerca de lo que querían hacer en su proyecto final, para transformarlo en una idea mucho más clara de qué tipo de trabajo les gustaría realizar para atender ese problema particular y transformarlo en su proyecto final del curso de ProgressVet. Posteriormente, en los próximos cursos, vamos a intentar evaluar posibles soluciones para ese problema y vamos a intentar buscar formas en que podemos transformar esta problemática inicial en una propuesta efectiva para mi servicio veterinario. Y en esto contamos con dos elementos. Primero, los datos que ustedes van a poder recolectar o que ya han recolectado para poder aplicarlo e intentar buscar una solución al problema. Ese es el primer factor. Y luego los métodos analíticos que vamos a aplicar a esos datos para intentar proponer una solución. Esos métodos básicamente son los métodos que veremos en los cursos siguientes y que van de métodos eminentemente analíticos a contextos que tienen más que ver con la situación particular del servicio veterinario y los cursos de salud pública. Entonces, en función de esos dos elementos, considerando el problema y cómo lo transformé en una idea de proyecto durante los cursos de salud de políticas públicas y de organizaciones internacionales, y los dos elementos de los datos y los métodos que voy a aprender, durante el resto del programa ustedes van a intentar responder esta pregunta. ¿Tenemos datos y recursos, incluyendo tiempo, suficiente para analizar los datos e intentar responder ese problema? Si la respuesta es sí, pueden darse dos tipos de situaciones. Una situación en la cual puedo analizar en forma completa mis datos, puedo identificar una respuesta al problema y proponiendo modificaciones puntuales a la política existente. Y en ese caso vamos a estar hablando de un proyecto final de tipo A. Ahora bien, puede ser que la respuesta también sea así, sea positiva, pero el análisis no sea completo, sino que sea parcial, agregue nuevo conocimiento, pero no se llegue a una respuesta completa para el problema y no se propone modificaciones específicas a la política. Es decir, se agrega un nuevo conocimiento, se sabe algo más, pero no soluciona en sí el problema. Ese sería un proyecto final de tipo C. Por otra parte, podría ser que la respuesta a esa problemática, a esa pregunta de si tenemos datos y recursos, incluyendo tiempo suficiente para analizar los datos, sea que no. Y en ese caso, lo único que podemos hacer es analizar los datos superficialmente y el proyecto toma la forma de una propuesta de financiamiento para obtener los recursos requeridos para analizar el problema a fondo y evaluar cambios requeridos a la política. En ese caso hablamos de un proyecto final de tipo B.
¿Algunos de estos proyectos son mejores que los otros? No, va a depender de la naturaleza de su problema, de la calidad de los datos, del tiempo que tengan disponibles. Nosotros lo que pretendemos es tratar de apoyarlos en su trabajo y nos parece que tanto un proyecto A como un proyecto B principalmente, e incluso también un proyecto C, puede serles útil para avanzar y mejorar las tareas. ¿Cómo continuamos entonces? Bueno, existen ejemplos disponibles de los tres tipos de proyectos A, B y C que los invitamos a que revisen, que analicen y que puedan pensar a la luz de cómo fueron transformando su problema inicial luego de haber trabajado en el curso de políticas públicas. Y además los invitamos a que consulten con los coordinadores, con el doctor Emilio León y conmigo, Andrés Pérez, en caso de que quieran analizar alguna de las opciones que tienen y empezar a consultar un poquito más cómo podríamos ir trabajando en ese problema inicial para transformarlo en el proyecto final de ProgressBet.